Y esto de que nos demoremos en empezar las clases tiene una parte buena y una mala. La parte mala es que nos demoramos y la parte buena es que nos queremos mucho. Sí, a veces también. Entonces, bueno, hermanos, antes de comenzar la clase, los pastores hemos decidido darles una pequeña actualización sobre esta nueva variante de coronavirus, porque queremos realmente poder ayudar a los hermanos de la iglesia, un poco tratar de ver algunas cosas juntos, porque nuestra labor también es una labor de mantenernos todos nosotros orientados y saber qué tenemos que hacer en cada momento. La nueva variante del COVID-19 ya está presente en más de 100 países y provoca contagios récord en todo el mundo. Sin embargo, hay indicios prometedores revelados por los científicos. Esta actualización que les traigo es de ayer, de 1 de enero del 2022. La variante Omicron es más contagiosa, con casi 1,6 millones de personas contagiadas ayer por coronavirus, o sea, hasta el día de ayer. La pandemia por COVID-19 significa que está todavía lejos de terminarse. Sin embargo, hay 5 indicios que pueden ser esperanzadores a futuro para que la situación no empeore y nos permita ser optimistas en esta nueva crisis sanitaria. En primer lugar, Omicron tiene un menor riesgo de hospitalización y fallecimiento, dice el CDC. Cada vez se suman más estudios científicos y estadísticos sobre esta variante del coronavirus, más contagiosa, pero menos letal que el virus original. Médicos de Sudáfrica, donde surgió esta nueva variante, muestran en su mayoría que los pacientes han tenido síntomas leves. Hasta ahora, dice este reporte de Sudáfrica, han sido casos muy leves, donde los pacientes muestran signos similares a los de la influenza, a la tos seca, fiebre, sudores nocturnos y muchos dolores corporales, pero ninguno considerado por los médicos. Yo sé que todo el que le pregunte que tiene algún flu, algún catarro, te dice que se está muriendo, pero los médicos, ese se está muriendo, lo toman de otra manera, ¿ok? Los síntomas son bastante similares a los del flu, aunque en la mayoría de los casos detectados se han observado que no presentan en esta nueva variante pérdida de gusto ni olfato ni dificultad para respirar. La mayoría de los casos. Sudáfrica se notifica un 65% menos de hospitalizaciones, Escocia un 60% menos, Inglaterra un 40% menos de hospitalizaciones por COVID. Esa es la primera cosa buena. Hay un riesgo menor, mucho menor de hospitalización y fallecimiento. La segunda cosa, en algunos países los casos caen fuertemente. ¿Qué significa? Que la variante se esparció rápidamente en 100 lugares del mundo, en 100 países del mundo. Sin embargo, ahora registra una disminución de las infecciones en Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Sudáfrica y Austria. Ya comenzaron a bajar el número de casos positivos en un periodo relativamente corto. El efecto Omicron parece más evidente, con un aumento explosivo y exponencial, pero también con una caída rápida a la misma vez que ese aumento. O sea, ahí han ido cayendo rápidamente los casos. No parece una epidemia que se vaya a prolongar tanto en el tiempo, esta nueva variante. Tercero, dice el CDC que las vacunas protegen frente al Omicron también. Los infectólogos ya han observado a la población que quienes tengan 2 dosis de la vacuna frente al COVID están protegidos frente a la hospitalización. Aunque haya perdido parte de la protección frente a la hora de contraer la infección, al menos 2 dosis, pueden prevenirte la hospitalización. Hay una respuesta celular que no se ve afectada por esta variante. Varios estudios científicos demostraron que con el correr de los meses la inmunidad frente al COVID-19 variante Omicron decrece. Pero sin embargo los países decidieron aplicar una tercera dosis o dosis de refuerzo según la disposición de la autoridad sanitaria de cada país. Cuarta cosa buena, hay fármacos eficientes contra el Omicron. El año 2021 cerró con grandes noticias con respecto a medicamentos antivirales, no acitromicina, antivirales, de vía oral. La revista Science presentó en su portada el medicamento Paxlovid, un nuevo antiviral oral, inhibidor de la proteasa viral, con una capacidad de disminuir el riesgo de COVID grave en más del 90% de los pacientes.
El Remdesivir, que es un medicamento ampliamente usado en nuestros hospitales, es muy efectivo todavía en cuanto al Omicron y reduce en más del 87% el riesgo de hospitalización y de muerte que el placebo. Y en quinto lugar, cosa buena de esta variante, el Omicron infecta menos las células pulmonares. Según experimentos de laboratorio efectuados en modelos celulares y en hámster, la nueva variante Omicron se multiplica menos en las células de los pulmones. Por lo tanto, es mucho más frecuente síntomas respiratorios altos que bajos. Es indicativo de su menor virulencia que el virus anterior. Aquí les traduzco porque no lo traduje al español. El doctor Rochelle Walensky, que es el director del CDC, dijo ayer en el sitio web del CDC. La variante Omicron está determinada a expandirse rápidamente en todos los Estados Unidos con un impacto potencial en todas las personas de nuestra sociedad. El CDC recomienda la isolación, el aislamiento y la cuarentena, pero sin embargo con algunas diferencias en cuanto a la variante Delta, que era mucho más peligrosa. Primero, cualquier persona que esté independientemente de la vaccination status, o sea, del estado de vacunación que tenga, tiene que estar en la casa después que me dicen los síntomas 5 días, dice el CDC. 5 días. Si tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después, si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después de 5 días, usted puede dejar su casa. Continúe usando máscara alrededor de 5 días más. Si tiene fiebre, esté en la casa hasta que la fiebre se resuelva. Y si ha estado obviamente positivo al COVID-19, a esta variante, esté en su casa por 5 días. Segunda posibilidad, si usted tiene el booster de la vacuna o tiene Pfizer o Moderna dentro de los 6 meses ahora, use máscara alrededor de 10 días, testéese en el día quinto si es posible y manténgase en la casa si da positivo. No hay ninguna variación al que no está vacunado. Si usted no está vacunado, está en casa 5 días, después continúe usando máscara por 5 días adicionales. En la cuarentena no se necesita usar máscara después de 10 días. Eso dicen ellos por los lugares públicos. Testéese el quinto día si es posible y si los síntomas persisten, esté en la casa. Esa es la idea nueva que tiene el CDC del día de ayer. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, tos seca, decaimiento. Los síntomas menos frecuentes, pero también existen, dolores musculares, diarreas, conjuntivitis, dolores de cabeza, pérdida del olfato aunque es mucho menos frecuente en este nuevo virus. Ahora, ninguno de esos son síntomas severos, ninguno de esos requieren hospitalización. Los síntomas severos del coronavirus son dificultad respiratoria y algo que los americanos llaman shortness of breath, dificultad para respirar, chest pain, opresión en el pecho y pérdida de la capacidad de hablar porque están pensando en strokes. Así que esa es la idea, esa es la idea. La otra cosa que le traía a los hermanos, cuando uno piensa en tos, todo el mundo tose al mismo tiempo. No significa que todos tengamos coronavirus. Vamos a tratar ayer yo antier estuve hablando ahí en el Tropical Park para hacerme el test con una señora allí y ella me decía, la gente no acaba de comprender que aquí no tiene que venir todo el que no tenga síntomas. No acaban de comprenderlo, están saturando los lugares de test sin ninguna necesidad. Si usted no tiene síntomas, no va a viajar, no necesita hacerte el test. Solamente se necesita hacer el test la persona que tengan síntomas. Si usted sospecha que ha estado en contacto con una persona con síntomas, lo que tiene es que monitorearse, estar en casa, usar máscara 5 días y se acabó. O sea, no hay necesidad de atiborrar a los lugares de test de coronavirus. Primero, porque los test 24 en el momento de la exposición, o sea, estuve con alguien que me enteré que tenía coronavirus, yo no me siento nada, voy para allí, me hago el síntoma, la probabilidad de que tenga negativo es muy alta. ¿Por qué razón? Porque no has esperado el tiempo de variación y de contagio. Entonces, realmente tenemos que tener tranquilidad,
disminuir eso que el CDC ha llamado la histeria, esa colectiva que se puede armar ante una pandemia, y tenemos que tener en ese sentido cierta tranquilidad. Hasta ahora no se ha mandado a cerrar ningún local, a cerrar ningún servicio, hasta este momento. Bueno, mis hermanos, eso es todo lo que le traíamos en cuanto a esto, porque realmente nosotros lo que queríamos era informar levemente a nuestra iglesia. Vamos a orar y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Dejamos el coronavirus atrás, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a tratar de hacerle bien a nuestras almas, que es lo más importante. Señor, nosotros te damos gracias por tu benevolencia y por tu amor. Gracias por tus inmensas misericordias y gracias porque nosotros podemos estar acá en este día para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por Jesucristo, que es nuestra esperanza. Gracias por tu palabra, que es nuestra fuerza y nuestra luz. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a... No, esa no es la clase. Sí. Esa es la clase de Joel. Nosotros no queremos terminar nuestra serie de clases sobre la gracia sin hablar de un tema. Está en la memoria. Yo te di la... Sin hablar de un tema que nos parece imprescindible que nosotros retoquemos. Nosotros, acuérdense, hermanos, estamos en la tercera columna de las olas de la Reforma. Nosotros hemos ido hablando porque estamos en una serie de clases que responde a la pregunta ¿qué es una iglesia bautista reformada? Y estamos en la tercera columna de lo que cree una iglesia reformada. La primera columna que hablamos es por ponerle un orden, realmente no tiene ningún orden, pero hablamos de sola escritura, ahí está. Hablamos de sola escritura y le dedicamos un tiempo a hablar de sola escritura. Hablamos de solo Cristo. El pastor Daniel habló acerca de solo Cristo, de la expiación, del carácter de Cristo, de los oficios de Cristo como rey, profeta y sacerdote. Y estamos ahora en sola gracia. Eso lo estamos hablando hace un tiempo atrás. El pastor Joel habló en la clase pasada acerca del pacto de gracia, pero hoy nosotros no queremos terminar esta clase sin hablar de este tema importantísimo. Es la gracia y la santificación del creyente. La gracia y la santificación del creyente. Hermanos amados, actualmente yo les comentaba a unos hermanos, actualmente la iglesia moderna está tratando de dejar por tierra todo lo que la iglesia cristiana ha creído siempre. Y por lo tanto hay movimientos modernos en la iglesia, movimientos que surgen en iglesias calvinistas, en iglesias que se confiesan a sí mismos calvinistas, reformadas, pero que están dejando atrás muchos de los principios que nosotros hemos defendido y creído siempre. Por ejemplo, ya nosotros lo hemos vivido en carne propia, este asunto de nuevo en contra de la iglesia local, este asunto nuevo en contra de la autoridad pastoral, pero también este asunto es muy importante y es el asunto de que la gracia, dicen ellos, nos libra del cumplimiento y la obediencia de la ley. O sea, lo que los teólogos llaman el tercer uso de la ley. Dicen estos gentes que la gracia, o estos creyentes, que la gracia nos libra de obedecer la ley. La ley no tiene ninguna repercusión para el cristiano hoy. Sin embargo, nosotros decimos, la gracia no nos libera de la responsabilidad de nuestra santificación personal y le da lucha contra el pecado. Porque nosotros hemos hecho tanto énfasis en cuanto a la gracia durante esta parte de la serie que usted pudiera decir, bueno, si yo soy salvo por gracia, si Cristo ya perdonó mis pecados, ya entonces yo no tengo que obedecer la ley. Porque yo soy salvo por gracia, ya Cristo me libró de mis pecados, ya Cristo perdonó todos mis pecados. Pero nosotros decimos, cuidado, la gracia no es un incentivo para pecar. La gracia, dice ahí, es todo lo contrario. La gracia es un fortísimo intensivo para la santificación. La gracia es la gasolina que prende el motor de la obediencia santificadora. ¿Por qué razón?
porque no hay obediencia santificadora sin regeneración, no hay obediencia santificadora sin gracia, pero la gracia no cae en un vacío, la gracia da al creyente entonces toda la gasolina necesaria para obedecer santificadoramente. Nosotros como iglesia reformada rechazamos el antinomianismo que hoy está resurgiendo en muchos círculos evangélicos. ¿Qué cosa es antinomianismo? Exactamente. Anti es contra la ley. Por lo tanto, viene el pastor y le dice a un hermano: hermana, yo creo que tienes que luchar contra la murmuración. Pero, ¿eso es ley? Me estás trayendo ley. Hermana, tienes que educar a tus hijos de esta u otra manera. No, eso es ley. Yo estoy bajo la gracia. Pablo en Romanos capítulo 8 dice, Romanos capítulo 3, versículos 28 al 31, disculpen, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo viene diciendo que Dios nos ha salvado, nos ha justificado solamente ¿por qué? Por la fe. La ley no tiene nada que ver en eso, como nosotros hemos venido explicando en todas estas clases sobre la gracia. Pero sin embargo dice, cuidado, la gracia no invalida la ley. La fe no invalida la ley, sino que la confirma. Es cierto, mis hermanos, que existen pasajes en las Escrituras que parecieran confirmar que los creyentes hemos sido librados de la ley en el Nuevo Testamento. Yo no los voy a leer todos. Estos pasajes parecieran, y lo vamos a ir viendo, pero ahora no los vamos a leer, como si el creyente hubiese sido librado de la ley, como un acto de obediencia. Sin embargo, también hay muchos pasajes que parecen enseñar lo contrario, como que los creyentes debemos obedecer la ley. Mi pregunta es, ¿son estos pasajes contradictorios? ¿Son estos pasajes contradictorios unos a otros? ¿Cuál es la relación de la ley con la vida del cristiano? Y esto es muy importante comprenderlo. Cuando nosotros comprendemos el mensaje, ¿cuál es el libro que habla más acerca de la ley, el uso de la ley en la vida del cristiano, del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es una carta del Nuevo Testamento que Pablo la dedica completa a la ley y la vida del cristiano? Bueno, es la carta de la libertad cristiana. ¿Cuál es la carta de la libertad cristiana? Gálatas. Gálatas es una carta que Pablo dedica completa a aquellos que querían judaizar la iglesia, a aquellos que querían traer a la iglesia la obediencia a la ley como un medio para la salvación. La epístola de Gálatas es una de las primeras y más poderosas declaraciones de la justificación por la fe solamente. Hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿sirve la ley para salvarnos? ¿Nos declara la ley justos delante de Dios? ¿Nuestras obras pueden agradar a Dios de tal modo que recibamos mérito sobre nosotros mismos? Esas respuestas están en Gálatas. Piensa esto, ¿sirve la ley para salvarnos? ¿Sirve la ley para salvarnos? No. ¿Nos declara la ley justos delante de Dios? No. ¿Nuestras obras pueden agradar a Dios de tal modo que recibamos mérito sobre nosotros mismos? No. Y esto es una de las cosas que nos acusan cuando nosotros influenciamos a que la iglesia obedezca, que los creyentes obedezcan la ley como medio de santificación. Daniel puede saber de eso. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho que somos legalistas porque nosotros estamos diciéndole a la iglesia que estas cosas son sí? Nosotros decimos alto y claro, la ley no sirve para salvarnos. La ley no declara justo a nadie. La ley, nuestras obras, no son para agradar a Dios de tal modo que recibamos mérito sobre nosotros mismos.
Y Pablo aborda este gran tema de la ley en la carta a los Gálatas, combatiendo a aquellos que querían judaizar la iglesia. Aquellos que estaban trayendo a los Gálatas una forma distorsionada del evangelio. Su evangelio requería la circuncisión para la justificación. En Gálatas 6:12, aquellos judíos querían traer a la iglesia que la circuncisión era necesaria para la justificación. Así que el propósito de Pablo era enseñarle a los Gálatas que ningún gentil necesita cumplir la ley o circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. La verdad del evangelio, dice Pablo, es que la justificación y la entrada a la comunión del pueblo de Dios vienen solamente por la fe en Jesucristo. Y que esa entrada no incluye ninguna obediencia, si fuese posible, a la ley. No hay ninguna obediencia que pueda ser contada como justificación. Miren, hermanos, algún hermano que me lea ese texto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros declaramos que somos salvos únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Entonces, si nosotros declaramos esto, que nosotros ya no estamos bajo la ley, que nosotros estamos encerrados en aquella fe que nos va a hacer, que ha sido revelada sobre nosotros, y que nosotros, la ley solamente ha sido un ayo para llevarnos a Cristo, o sea, una nana que nos ha traído a Jesucristo. ¿De qué sirve la ley? Y este es el libro que les quiero proponer en esta clase. ¿De qué sirve la ley? Brian Edwards, en su libro Los mandamientos de Dios para hoy, nos dice lo siguiente: la ley aún es fundamental para nuestra vida cristiana porque nos ayuda a ver la santidad de Dios, ayuda a definir el pecado. En Juan 3:4 dice que el pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. Nos ayuda a mantenernos en el camino cuando nos desviamos. Para los cristianos la ley no es un enemigo, sino un amigo cuya directrices amamos, trae libertad, no esclavitud al creyente. Y esta ha sido la introducción de la clase, porque obviamente la clase no vamos a seguirla trayendo proposiciones a ustedes sin estudiar la Escritura directamente. Yo les invito a que todos vayamos a primera epístola universal del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 6. Y yo quiero que algún hermano con una voz potente ahí me lea todo este capítulo, toda esta porción de las Escrituras. 1:5 hasta el 2:6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
Primera cosa importante. Dicen que el que dividió la Biblia en capítulos y versículos iba montado en un caballo. Y cada vez que el caballo tropezaba, ¡pum!, ahí ponía un capítulo. ¿Qué significa eso? Que no puedes guiarte por la división de capítulos para poder entender un mensaje de la Escritura. El que dividió esto así estaba montado en un caballo. Por lo tanto, eso obviamente es una jarana. No sabemos si estaba montado en un caballo o no. Pero obviamente el que dividió la Biblia en capítulos no lo hizo muy siguiendo el tópico del texto. A veces sí, a veces no. Y este es uno de esos casos que pareciera que fue que el caballo tropezó. Porque obviamente el capítulo 2 tiene mucha relación con el capítulo 1. Es una relación intrínseca que no se puede dividir. Primera cosa que Juan nos dice en este largo texto, mis hermanos. Primera cosa, Dios es luz, dice el verso 5. Juan ha introducido su carta proclamando el mensaje de Jesucristo. Dice Juan en el verso 1, Jesucristo es la palabra de vida, se ha manifestado y que los lectores pueden tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y Juan continúa ampliando el contenido de este pasaje y explica que su comunión incluye luz y verdad. Y este es el mensaje que hemos oído, verso 5, hermanos, de él y que os declaramos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Este es el mensaje. Juan usa habitualmente el orden de las palabras en griego para enfatizar lo que quiere decir. Por lo tanto, la traducción no debería ser este es el mensaje, aunque está bien también, no queremos cambiarla, pero pudiera ser mejor existe el mensaje. Existe el mensaje. Hay un mensaje que existe desde la eternidad y despliega así no solo la importancia del mensaje, sino también el significado eterno del mensaje. Dios es luz, no está sujeto a cambio ni modificación. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído de él. Juan da a entender que Dios originó el mensaje en Jesucristo y él lo hizo público. Por lo tanto, Juan es un receptor original del mensaje. O sea, Juan lo oyó directamente de la boca de Jesús. Él es un receptor del mensaje de los labios de Jesús. Y os declaramos que los apóstoles, que Jesús enseñó a los apóstoles durante su ministerio terrenal un mandamiento. Dios es luz. Dios habla y el hombre debe escuchar obedientemente porque Él es luz. Juan formula en esta palabra Dios es luz una fórmula con declaraciones breves que describen la naturaleza de Dios. En otras palabras, Dios no es un yin-yang. ¿Qué cosa es el yin-yang? Esa mezcla de luz y oscuridad, ¿verdad? Pero Dios es luz, pero Él tiene que aclarar. ¿Qué aclara? Que no hay tinieblas en Él. O sea, Dios no es mayormente luz. Dios no es una luz. Dios no es fuente de luz, sino que Él es luz. Significa que Él es 100% luz. Es puro, es fuente de todo lo puro. La luz invisible de Dios se hizo claramente visible en Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, haciéndose evidentemente Dios, porque Él es la luz de Dios que vino al mundo. En Juan 8:12. Y en el credo de Nicea, en el credo niceno, la iglesia confiesa que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, luz de luz. En Jesús nosotros vemos la luz eterna de Dios. Y desde el momento del nacimiento hasta el momento de su resurrección, la vida de Jesús estaba llena de la luz de Dios. Jesús es completa y absolutamente la luz de Dios. Y quien haya visto a Jesús ha visto al Padre. Y Juan dice, en Él no hay tinieblas. Siempre, hermanos, cuando estamos estudiando el texto, ¿verdad? Esto es una clase. Como estamos estudiando el texto, veamos siempre los contrastes, porque en el contraste de Primera de Juan hay mucha riqueza. Siempre hay un contraste. Dios es luz y no hay tinieblas. Hay un contraste y quiero que sigan los contrastes. Luz y tinieblas,
verdad y mentira, amor y odio, bueno y malo, vida y muerte, fe e incredulidad. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y cuando Juan escribe entonces que Dios es luz, obviamente se está refiriendo al carácter moral de Dios. Eso lo vamos a ver ahora en los textos que siguen. Dios en su moralidad es luz, es eternamente luz. En Jesús vemos la luz eterna de Dios. Y entonces Juan salta a los versos 6 al 10 y hermanos, quiero que lo leamos juntos. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué cosa es Dios? Luz. No se olviden, Dios es luz, ya Él lo dijo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. El que está en comunión con Dios anda en luz y no en tinieblas. ¿Entienden el razonamiento de Juan? Es incongruente con decir que tú andas en comunión con ese que es luz y andas en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ustedes saben que la Reina Valera ahí tropieza en el caballo también. Como Él está en luz, no debería ser. ¿Cómo debería traducir? Como Él es luz. Como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora vamos a explicar eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los próximos 5 versículos de este capítulo son oraciones como. ¿Alguien lo ha seguido conmigo? ¿Cómo empiezan todas las oraciones? Son oraciones claramente condicionantes. Son condiciones. Todas empiezan con un sí. ¿Cuántas condicionantes hay? Vamos, español, literatura. ¿Cuántas hay? No, tampoco. 5 condicionantes. Pero miren las condicionantes, que interesante. La primera condicionante es positiva o negativa. Está bajito, está... ¿Cómo es? ¿Positiva o negativa? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es eso? ¿Negativo o positivo? Negativa. La segunda condicionante, ¿cómo es? Si andamos en luz, como Él está en luz. Positiva. No hay ningún signo de negatividad. La tercera, ¿cómo es? Negativa. La cuarta. Positiva. ¿Y la quinta? Negativa. Así que los impares son negativos, los pares son positivos. 3 condicionantes negativas, 2 condicionantes positivas. ¿Qué significa negativo? Significa esto, miren a ver si no les suena negativo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hay negatividad ahí. Juan repite la palabra comunión que usara primeramente al fin de su introducción. La comunión, tal como él dijo, es con el Padre y en su Hijo Jesucristo. Pero comunión significa conocer íntimamente a Dios. Y ya les dije, dice Juan en el verso 5, que Dios es luz. No hay nada que quede oculto ante el brillo de la revelación divina. En Dios no hay en absoluto tinieblas algunas. No hay necesidad de ocultar nada. El creyente que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios no puede afirmar que tiene comunión con Dios. Si una persona que profesa la fe, haber sido salvada por gracia, porque esto es salvación por gracia, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él. Si una persona dice que tiene comunión con Él, sin embargo continúa caminando en las tinieblas, es decir, en una vida de pecado, separa las palabras del hecho. Profesa vivir para Dios, pero sus obras demuestran ser incompatibles con su profesión. ¿Qué le pasa a esa persona? Cae de la gracia. ¿Verdad?
¿Cae de la gracia? ¿Eso es lo que dice Juan? No. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Qué dice? Es que está muy chiquito. Miente, dice Juan. Miente. Si alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, miente. Está diciendo una mentira. ¿Cuáles son las obras que son contradictorias con la afirmación de vivir para Dios? Son aquellas que no pueden mantenerse ante la luz de la palabra de Dios. Y eso Juan lo viene tratando en la carta. Si usted lee la carta completa, verá que en el capítulo 3, Juan dice cuáles son esas obras que son incompatibles con la luz de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Hermanos amados, esto es pura Trinidad. Pura Trinidad. Capítulo 1, Dios es luz. Capítulo 3, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz en primera de Juan? Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Dios, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sin embargo, en nuestro texto de primera de Juan, es interesante cómo Juan no dice ellos. Ellos, dice ahí, ellos dicen que tienen comunión con Él y andan en tinieblas y mienten. ¿Dice así? No, nosotros, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos nosotros en tinieblas, mentimos. Esto no es un texto para inconversos. Esto es un llamado a la iglesia, a los salvos por gracia, a aquellos que tienen comunión con Él. Mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Si mentimos, no solo mentimos con nuestra boca, sino con todo nuestro ser. Nuestras vidas están en contra de la voluntad de Dios debido a un corazón lleno de odio a causa de una voluntad inclinada hacia la desobediencia. En ese sentido, cogemos las palabras de Calvino. Calvino tenía un lema, y es el lema en latín que él decía, coram Deo, siempre ante la presencia de Dios. Eso es lo que significa eso. Calvino enseñaba y vivía ante la presencia de Dios. Era la contraseña del reformador del siglo XVI. La santidad demanda verdad en la palabra y en el hecho. Claro, mis hermanos, la primera preposición. La segunda es positiva, les dije. Es positiva. Si andamos en luz, como Él está en luz o como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es entonces la característica de una vida a la luz de la verdad de Dios? Si andamos en luz como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en luz es algo continuo en ese mensaje de primera de Juan. Significa que vivimos en el resplandor de la luz de Dios, de tal modo que reflejamos las virtudes y la gloria de Dios. Dios mismo vive en luz inaccesible, pero esa luz se ha hecho accesible a nosotros a través de Cristo. El anhelo, mis hermanos, de la gloria celestial ante la presencia de Dios debe ir acompañado por un deseo ferviente de tener comunión con la iglesia en la tierra, porque Juan une las palabras de vivir en luz con tener comunión unos con otros. Por eso es que cuando yo veo a los que fueron mis pastores y ellos me miraban a mí, vamos a hacerlo en mi persona, escondidito ahí a un ladito, o unos hermanos de la iglesia me ven a mí calladito allí en ladito, se me acercan y me dicen, ¿te pasa algo, hermano? ¿Ustedes saben por qué? Porque la comunión unos con otros refleja en un sentido nuestra comunión con Dios. El que
no vive en comunión con Dios, dice Juan, no yo, no está en comunión con otros. La comunión con otros es un reflejo de la comunión con la luz. El anhelo de la gloria celestial ante la presencia de Dios está acompañado de un deseo ferviente de tener comunión con la iglesia. Por eso Timothy Dwight, el autor del himno, dio expresión a su deseo de servir al Señor en la comunión de la iglesia cuando escribió ese himno que nosotros cantamos, Tu reino amo Dios. Tu reino amo Dios, tu casa de oración y el pueblo que Jesús llamó completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo. La versión original dice su ritual. Nosotros lo cambiamos un poco. ¿Fuimos nosotros o alguien? Fue alguien. ¿Cómo es? Su templo, su casa y adoración. La grey que guiando siempre vas con mano paternal. Por ella mi oración, mis lágrimas de amor y mis cuidados y mi afán. Por ella son, Señor. Si andamos en luz, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión unos con otros, nos damos cuenta de que nuestros pecados no han desaparecido cuando andamos en la luz. Esa es la otra parte del texto. Quiero que tengan claro, mis hermanos, cuando tú andas, muchas veces tú vienes a la iglesia y dices, no hay comunión en la iglesia, no me aman, no me quieren, ¿verdad? Esos son, vamos a hablar claro, esos son muchos de los reproches que decimos. Y muchas veces nuestros pastores nos dicen, ¿cómo está tu comunión con Dios? Porque habitualmente cuando alguien se aparta es porque hay un problema de comunión con Dios. Hay un problema de comunión con la luz. Pero si andamos en luz, si andamos en comunión con Dios, wow, a veces nos damos cuenta que pecamos. O nos damos cuenta que pecamos. Así que cuando andamos en comunión con Dios, nuestros pecados no han desaparecido. Dice Juan que cuando nos damos cuenta de nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Jesús nos limpia y nos presenta a sí mismo como una iglesia radiante, como una iglesia que no tiene mancha ni arruga, pero a través de la limpieza del Hijo de Dios. Estamos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué doctrina teológica es esa? Esa doctrina que nos presenta ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. La justificación. La justificación es esa doctrina donde se nos declara justos. Nos declara justos. Pero eso es algo legal ante Dios. Sin embargo, nosotros reconocemos que nuestros pecados están ahí. Después de haber caído en pecado, vamos a Él y buscamos remisión de pecado. Y este perdón garantizado está seguro para el Hijo de Dios, que derramó su sangre por la remisión de los pecados. Está seguro por el Hijo de Dios. El pecado pertenece al mundo de las tinieblas y no puede entrar a la esfera de la santidad. Así que, mis hermanos, la tercera preposición es esta. Una preposición muy importante. Negativa nuevamente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No te vayas por ahí. No significa que la luz tuya sea igual que la luz de Dios. Tú estás en comunión con la luz de Dios, pero esa comunión con la luz de Dios descubre tus tinieblas. ¿Ok? Probablemente es una afirmación que hacían los oponentes de la fe cristiana. ¿Alguien sabe a qué grupo sectario Juan le dedica Primera de Juan? Probablemente a los gnósticos. Los gnósticos decían, además que negaban la divinidad de Cristo, etcétera, los gnósticos decían que habían alcanzado ya la perfección, que estaban más allá del pecado. Ellos decían que habían logrado su meta, la perfección. Todo aquel que no siente necesidad de orar la quinta petición del Padre Nuestro. Hoy estoy con números. ¿Cuál es la quinta petición del Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas. Todo aquel que no sienta la necesidad de orar esa quinta petición no ha comprendido el Evangelio. Porque piensa que no tiene pecado, se engaña a sí mismo.
El rey Salomón nos los dijo en Proverbios 23:13, el que oculta sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta o renuncia a ellos alcanzará misericordia. No estamos, mis hermanos, si escondemos que no tenemos, que tenemos pecado, nos estamos engañando. La verdad de Dios no está en nosotros. En nuestra ceguera espiritual vamos directamente en contra de la clara enseñanza de la Escritura. Ahora, ¿qué hace un creyente que sabe que tiene pecado? ¿Qué hace un creyente que sabe que tiene pecado? Quinta preposición. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice un creyente? ¿Qué hace un creyente? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la parte condicional de la oración, que lleva al reconocimiento del pecado, del creyente de su pecado. Cuando un creyente confiesa su pecado, se da cuenta de su maldad delante de Dios, de la luz de Dios, entonces el creyente va a Dios. Y en esta frase, mis hermanos, positiva, hay tres cosas que les quiero traer. En primer lugar, el texto consta de tres partes. Y esto quiero que lo recuerden. Se los traigo para que recuerden el texto. Si confesamos nuestros pecados, esa es la condición. El creyente confiesa sus pecados. Va a Dios en arrepentimiento y fe. Entonces también hay una certeza. Porque el creyente tiene una certeza al confesar su pecado. Él es fiel y justo. Y entonces hay también un cumplimiento para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tiene la certeza, Dios es fiel a sus promesas. Dios es un Dios fiel que no hace el mal, recto y justo es Él. No nos rechaza, nos ha aceptado en su Hijo, no falta su palabra. La única condición que Dios requiere para el perdón de nuestros pecados es que nosotros le confesemos. Él es fiel a sus promesas. ¿Y cuál es la promesa que nosotros debemos anclarnos? Ahí dice Juan a sus promesas. Pero hay una promesa base a la cual estamos anclados y que el pastor Joel lo dio en la clase pasada, estoy seguro. En el pacto de gracia. En el pacto de gracia hay una promesa incluida, una promesa de bendición a los creyentes. Una promesa que se extiende al nuevo pacto. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí tenemos un Dios fiel que cumple su promesa expresada en el nuevo pacto. Promesa de perdón, de limpieza, de un perdón que implica no acordarse más de nuestros pecados. Pero Juan también nos dice que Dios es justo. Y esto me lo enseñó el pastor Sugel. ¿Por qué Juan dice que Dios es justo? Y pega naturalmente ese justo. Ahí. Si dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No debería decir Él es fiel y misericordioso. Él es fiel y bueno. Él es fiel y amoroso. ¿Por qué Juan dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Ustedes saben una cosa, que el escritor inspirado puso la palabra exacta, porque está conectada a ese verso 7 que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, Dios es justo. Ya Dios condenó a su Hijo por tus pecados. Ya la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de nuestros pecados. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo. Dios no va nunca a condenar dos veces por el mismo pecado. Ya Él condenó a su Hijo en tu lugar. Ya Él condenó a Jesucristo. Su justicia ha sido satisfecha. Por lo tanto, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Ya Cristo murió por ellos. Ahora, negativamente, si nosotros decimos
que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este último versículo concluye la serie de oraciones condicionales al mismo tiempo que sirve de introducción para el próximo capítulo. Una vez más, Juan se incluye a sí mismo y también a sus lectores al usar el pronombre implícito nosotros. Si llegásemos al punto de decir que no hemos pecado a pesar de toda la evidencia, entonces la palabra de Dios no tiene lugar en nuestras vidas. Y tal cosa significa que somos incrédulos, que hemos rechazado el evangelio de la salvación. Mis hermanos, ¿qué conclusiones prácticas podemos sacar hasta aquí del texto de Primera de Juan? Que yo quiero que ustedes se las lleven en su mente. Hay placas, murales, calcomanías para automóviles que le dicen al mundo, Dios es amor. ¿Cuántas placas se han encontrado con eso? Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Sin embargo, he visto pocas con Dios es luz. ¿Han visto alguna? Dios es luz. Pero esto es precisamente lo que Juan nos da en su primera epístola, una calcomanía. Dios es luz. Y más adelante, sí, en el capítulo 4 dice Dios es amor. Pero es interesante cómo la luz está íntimamente primero que el amor. Dios es amor, sí, pero la luz viene antes que el amor. Dios es luz, por lo tanto Dios es amor. ¿Cómo quita Dios los pecados? Este es el método de Dios. En primer lugar, Él nos limpia del pecado con la sangre de Jesús. Su Hijo nos purifica de todo pecado, verso 7. Y en segundo lugar, Él especifica nuestra parte en la remisión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará. Confesar significa que yo digo lo mismo que Dios acerca del pecado. Dios aplica su ley y dice, tú eres pecador. Y yo digo lo mismo, yo soy pecador. Y por lo tanto, acudo a Él. Y me uno a esas palabras del publicano, Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Pero en Primera de Juan, hermano, no termina acá. No termina acá todo lo que Juan quiere decirnos, y se los digo rápidamente. Lástima que ya nada más que quedó 5 minutos, vamos a ponerle. Juan nos quiere dar una cosa mayor. Hijitos míos, capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Estas cosas, bueno, ahí me pasé. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno peca, tiene alguien que habla ante el Padre en defensa nuestra, Jesucristo el justo. Mis hermanos amados, aquí hay una combinación perfecta. Yo les escribo estas cosas, dice Juan. Estas cosas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas cosas? Que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, que la gracia nos ha traído hasta acá, que Dios es luz y nosotros estamos en comunión con esa luz. Eso se escribe para que no pequen, para que no pequen. Pero si en ese transitar ustedes pecan, ustedes cometen pecado, nosotros tenemos abogado para con el Padre. Hay otras versiones que dicen, tenemos a alguien que habla ante el Padre en defensa nuestra. Tenemos a alguien que habla ante el Padre en defensa nuestra, Jesucristo el justo. Juan se dirige a sus lectores con términos de afecto y la mejor traducción es, queridos hijos míos. Y esto habla, mis hermanos, que Juan ya a la hora de escribir esta carta era un anciano. Era un apóstol de Jesucristo, anciano en sus últimos días, y podía entonces tener la cercanía, la potestad para decirle, hijitos míos, no pequen, no pequen, no pequen. La gracia no lleva a nadie a pecar, no pequen.
Juan escribe en primera persona: os escribo esto como un amoroso pastor que exhorta a sus lectores a no pecar. Nótese que no está diciendo que viven en pecado. La comunión de ellos con Dios descarta vivir en pecado. Pero Juan está perfectamente consciente que en la debilidad humana nosotros pecaremos. Y entonces cuando tú pecas, pasa algo en el creyente. Satanás te acusa, ¿verdad? Satanás te acusa. Cuando tú pecas y allí en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, tú llegas a tu pastor y le dices: pastor, ¿qué debo hacer? He pecado. Y Juan, colocándose como ese pastor con su hijito, le dice: tú tienes un abogado para con el Padre. Eso es lo primero que debes saber. Tú tienes a uno que habla a favor tuyo con el Padre, pero es Jesucristo el justo. El justo, aquel que no tiene que pagar por sus pecados. Aquel que está completamente justo, que es completamente justo como Dios, que es fiel y justo. Por lo tanto, aunque un creyente cometa un pecado, todavía sigue siendo un hijo de Dios. La comunión es interrumpida por el pecado, pero la relación padre-hijo continúa. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que habla en defensa nuestra. Pero no solo tenemos un abogado para con el Padre, sino que Él es la propiciación por nuestros pecados. Otra versión: Él es el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan desarrolla dos ideas en este versículo, obviamente dos ideas, que quiero que la vean. En primer lugar, la idea del sacrificio de Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero en segundo lugar, la idea del alcance de esa propiciación. No solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahora todo el mundo erizado. Y este es arminiano. Él es el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Las traducciones específicas varían. Aquí tenemos algunas versiones representativas. Dice la Reina Valera actualizada: Él es la expiación por nuestros pecados. Dice la Biblia de Jerusalén: Él es el sacrificio de purificación por nuestros pecados. La Biblia de las Américas dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y obviamente, mis hermanos, Juan está pensando en un sacrificio expiatorio. Ustedes saben los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los sacrificios del Antiguo Testamento. La sangre de Cristo limpia, purifica nuestros pecados. Obviamente, Él es el sacrificio de purificación por nuestros pecados. Dios inició su amor por un mundo pecador al dar a su Hijo para cubrir el pecado y quitar la culpa. Expiación implica que ya todos aquellos que hayan sido el objeto de la expiación están limpios de sus pecados. Ahora, antes de entrar al alcance de la expiación, ¿qué no puede significar ese texto? Si obviamente expiación significa que Jesús purifica los pecados de su pueblo, que Jesús, el sacrificio de Cristo, es purificador del pecado, ¿qué no puede significar que Él, sino también por los de todo el mundo? ¿Qué no puede significar? Vamos. Mis hermanos, no puede significar obviamente que todos y cada uno de los seres humanos han sido parte de la propiciación de Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué todos y cada uno de los seres humanos de la tierra no pueden ser parte del sacrificio propiciatorio, expiatorio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque deberíamos cerrar el infierno, porque ahí no habría nadie. ¿No es verdad? ¿Puede haber alguien en el infierno que haya recibido el sacrificio purificador de Jesucristo por sus pecados? Acuérdense, Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Si hay alguien en el infierno por el cual Cristo dio su sacrificio purificatorio, dio su sacrificio expiatorio, propició sus pecados,
Entonces, mis hermanos, no estamos hablando aquí de tendencias teológicas, estamos hablando del carácter moral de Dios. Y estamos pisando otro terreno. Porque Dios está condenando gentes por las cuales ya Cristo murió. Y eso es imposible en la teología de Primera de Juan y en la teología cristiana. Es imposible que Dios pueda llevar al infierno a alguien que recibió el sacrificio propiciatorio de Jesucristo. Es imposible. El sacrificio propiciatorio de Cristo libra del infierno siempre. Entonces mi pregunta es, ¿a qué Juan está hablando cuando nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? El sacrificio de Cristo, mis hermanos, no solo es suficiente para Juan y su comunidad más íntima. Juan le está diciendo a sus receptores, el sacrificio de Cristo no solo es por ustedes y por mí, no solo es por nosotros suficiente, sino también que se extiende a gente de cualquier parte del mundo. Para aquellos que creen es el sacrificio. Dice Sproul, este versículo no significa que el Señor tuviera la intención de expiar por los pecados de todas las personas sin excepción. Más bien afirma que hay un solo sacrificio disponible para cualquier pecador. El sacrificio es efectivo solo en los que creen. Pero el problema es que tenemos que unir la Escritura. ¿Quiénes son los que creen? Efesios capítulo 1. Los que han sido elegidos por Dios. Y Jesús hizo expiación solo por ese pueblo elegido. Busquen Juan 10:11, Efesios 1, 3 al 6. Un pueblo elegido de todo el mundo sin distinción. Juan les dice a sus receptores, oye, no solo es por nosotros, es por los de todo el mundo. Dios tiene elegidos en los 4 puntos cardinales. Esto no es una cosa sectaria, no es una cosa íntima de nosotros. Esto es un evangelio que se extiende a todo el mundo. Consideraciones prácticas, mis hermanos. El domingo durante el culto tú cantas las palabras de los signos y de los salmos. En compañía de tus hermanos de la iglesia recitas las escrituras. Pero durante la semana caes en pecado. ¿Cómo sabes que eres un cristiano? En tus momentos de mayor debilidad, la culpa y la incertidumbre entran en tu mente y te preguntas si realmente eres miembro de la familia de los creyentes. Cuando has pecado, oyes la voz de Satanás que te dice, en esos pecados puede ser uno de sus hijos. Además, la comunidad cristiana se entristece por tu pecado porque puede ser que se haga público. Y el mundo se cuestiona tu sinceridad cristiana. A causa de tu pecado, aunque oigas las palabras del himno en Jesucristo el Rey de paz, no tendrás paz. Te falta la certidumbre de la salvación. A los cristianos a quienes les falta la certeza, Juan les escribe el siguiente mensaje de consuelo. Si alguno peca, tenemos a uno que habla ante el Padre en defensa nuestra, Jesucristo el justo. Jesús es su ayudador. Él murió por los pecadores y los presenta como abogado defensor ante el estrado judicial de Dios. Por eso en Hebreos dice, Hebreos 2, 16 al 17, voy rápido, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vamos a ver quién vino a la clase anterior. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Romanos 9, ¿verdad? No socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham. ¿La descendencia de Abraham es todos y cada uno de los seres humanos? No, la descendencia de Abraham es los hijos de la promesa. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús vino a ser semejante a nosotros, mis hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. ¿De quién? Dice Hebreo, del pueblo. Del pueblo. En último lugar, ya Juan nos dice que ese sacrificio, cómo se consumen los hijos de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la certeza de un hijo de Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos.
Sabemos que le conocemos. La comunión con Dios y el conocimiento de Dios son dos caras de la misma moneda. Mis hermanos amados, si tú dices que conoces a Dios, tú guardas sus mandamientos. Conocer a Dios significa que estamos informados acerca de Él, pero no solo eso, que experimentamos comunión con Él. Obtenemos nuestro conocimiento de Dios cuando nos esforzamos en cumplir la voluntad de Dios. Conocerle significa entonces vivir en perfecta armonía con Él. Por eso Juan dice, si guardamos sus mandamientos, otra versión pudiera decir, si obedecemos sus mandamientos. Las consideraciones del nuevo pacto que Dios reveló a Jeremías y que el escritor de Hebreos cita en Hebreos 8, nos habla de la ley y el conocimiento de Dios. Mis hermanos, ¿para qué vino la gracia a nosotros? Amados hermanos, la gracia no cae en un vacío. La gracia cae sobre nosotros, viene a nosotros para darnos el motor, la gasolina para obedecer a Dios. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y se hará a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es un mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Esta persona, dice Juan, no tiene la verdad de Dios. Así que mis hermanos, acá se juntan perfectamente la gracia y la obediencia a los mandamientos de Dios. Claramente el creyente salvado por gracia es alguien que anda, vive y guarda y practica los mandamientos de Dios. El que dice que ha conocido a Dios de manera salvífica debe andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Si no, ¿qué pasa? Si alguien dice que ha conocido a Dios de manera salvífica, anda en los mandamientos de Dios. Y si no anda en los mandamientos de Dios, ¿qué pasa? La verdad no está en él. Hermano, tenemos que estar claros en eso. Dicen algunos otros, bueno, cayó la gracia. La gracia cae. Bueno, si dice que tiene comunión con Dios, pero no anda en los mandamientos de Dios, bueno, Dios lo desecha. Bueno, Dios le quita la salvación. No, eso no es lo que dice Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, su vida es una mentira. La verdad no está en él. Como alguien me comentó el otro día, que le dijo a uno que decía por todos lados que era cristiano. Algún hermano acá de la iglesia me comentó que él tenía un compañero de trabajo que todo el tiempo decía que era cristiano, a todo el mundo. Y dice esta persona que se acercó a él y le dijo, oye, no sigas diciendo que eres cristiano porque ensucias el evangelio que dices tener. Porque si tus actos no hablan claro de tu profesión de fe, mientes, mis hermanos. Puedes gritar, puedes llevar una bocina para el trabajo así, mira. Puedes llevarte un altavoz así de grande, cómpratelo en Amazon y empezar ahí a gritar en la puerta, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y todo el que te oirá dirá, o está loco, o ayer se tomó más de la cuenta. Porque si tus actos no hablan lo que profesan, dice Juan, no lo digo yo, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Juan, sin embargo, enseña que Dios llena completamente el corazón y la vida de la persona que obedece la palabra de Dios tiene conocimiento que cambia vida. Y el conocimiento que no cambia vida es muerto e inservible. Pero sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en Él, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? No sé si acá lo había puesto. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Juan contesta con una sucesión progresiva de afirmaciones. Permanece en Él, estamos en Él, debemos andar como lo hizo Jesús. Amados hermanos, traerles esta última clase ha sido importante para que tengamos claro que no hay un antagonismo entre la gracia y la ley moral de Dios. El creyente ha sido salvado. Déjame ver dónde lo encuentro acá.
Bueno, esto se me pasó completo. El creyente ha sido salvado por gracia para vivir ahora en los mandamientos de Dios. La disposición, el empeño, la interesa por guardar los mandamientos de Dios es efectivamente una evidencia de haber sido salvado por gracia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. La gracia no cae nunca en un vacío moral. Y yo quiero ya, por último, mis hermanos, que nosotros nos vayamos de acá teniendo claro las palabras de Efesios. Déjenme ver si lo parece acá. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Lo leen en la casa. Efesios 2, 1 al 10, Pablo claramente nos quiere dejar cuál es la razón de la gracia. ¿Por qué esa gracia ha sido vertida sobre nosotros? Y el verso 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amados hermanos, la gracia no es una excusa para el pecado, ni es una licencia para la desobediencia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que esta iglesia, mis hermanos amados, cree en los tres usos de la ley. Un primer uso, ¿cuál es el primer uso de la ley? Es el uso universal de la ley. Restringe el pecado de los impíos. El segundo uso de la ley arrastra al pecador a Cristo. Y el tercer uso de la ley proporciona un modelo de santificación para el creyente regenerado. Un creyente dice, ¿cómo puedo vivir una vida en santidad? El creyente usa la ley moral. Los mandamientos de Dios son el estándar de santidad. Así que terminamos, sola gracia, salvos para ser santos. Salvos para ser santos. Vamos a orar y con esto terminamos, hermano. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz. Tú eres luz, Señor. Y nosotros nos hemos acercado a la luz de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos a vivir conforme a la gracia. Gracia que nos salva para ser santos. Gracia que nos hace obedecer los mandamientos de Dios. Padre Santo, haz de nuestra iglesia una iglesia que crezca en santificación de la verdad. Una iglesia que viva en tu palabra. Una iglesia que no acumule conocimiento solo para acumular conocimiento, sino que lleguemos al conocimiento de tu Hijo Jesucristo para vivir en los mandamientos de Dios. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo rogamos. Amén.